Bueno, vamos a continuar ahora con un poco sobre lo mismo que ya hablamos un poco en la plática anterior. Ahora ya sabemos qué es una trombosis venosa profunda, cómo se presenta, cómo se manifiesta. Ahora vamos a ver a lo que sigue, ¿no? Cómo se trata. Como les había dicho, por si alguien no alcanzó a oír las primeras pláticas, la trombosis venosa profunda es la formación de coágulos principalmente en las venas de las piernas. Y antes había otra enfermedad muy parecida que se llama tromboembolia pulmonar, y es que el coágulo se desprende de esa pierna y va a parar al pulmón. Hoy se vio que en la gran mayoría de los casos estas enfermedades van juntas, entonces el término que usamos hoy ya no es el de enfermedad tromboembólica venosa, y involucra las dos patologías, tanto trombosis venosa profunda como embolia pulmonar. La trombosis venosa profunda, como acabamos, es ese coágulo que se forma en las venas de las piernas y que si no se trata adecuadamente y en buen momento, se puede desprender y va a parar al pulmón. Cuando este coágulo llega al pulmón, empieza a comprometer la circulación en el pulmón, como ya nos explicó muy bien la doctora Lisa Ochoa, y esto puede traer manifestaciones clínicas que son muy importantes, como dije, pueden ir desde el paciente asintomático, es decir, el paciente que no siente ninguna molestia, hasta sensación de falta de aire, dolor en el pecho, tos o hasta eso, en algunos casos la muerte súbita. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues ya los mencionamos en la plática anterior, pero de manera de resumen rápido, pues factores fisiológicos como deshidratación, la obesidad de embarazo, alteraciones en la sangre, venas varicosas, antecedentes en la familia de cuadros repetidos de trombosis, cuando los pacientes están hospitalizados o inmovilizados, algunos tipos de cirugía, principalmente neurocirugía, cirugías ortopédicas de reemplazo de cadera y de rodilla son las que llevan un riesgo mayor de embolismo venoso, patologías activas que tenga el paciente como cáncer, algunas enfermedades reumatológicas como síndrome antifosfolípido, lupus, algunas otras. El uso de medicamentos, principalmente la terapia de reemplazo hormonal, los anticonceptivos orales, ¿sí? El cáncer y algunos medicamentos para el tratamiento del cáncer y la edad, conforme va avanzando la edad, quedamos que era mayor. Entonces, ahora, ¿cómo se trata la trombosis venosa profunda? Lo primero es reposo absoluto con la pierna elevada. Esto nos va a favorecer que por pura gravedad se mejore el retorno venoso y esto que habíamos hablado, como la vena principal está obstruida, favorece que la sangre se vaya por las otras venas secundarias que tenemos en la pierna y esto permite que la pierna no se hinche, no se edematice tanto y evita que el coágulo siga avanzando, porque como ya nos dijeron desde la primera plática de hoy, cada vez que nosotros caminamos, los músculos de la pantorrilla comprimen las venas que tenemos en la pantorrilla y es como si las estuvieran ordeñando. Entonces, cada paso que nosotros damos, se comprimen los músculos y esto hace que se empuje la sangre hacia arriba. Y esto puede favorecer que el coágulo se desprenda. Por eso es importante el reposo absoluto. La elevación de la pierna, como ya les comenté, para mejorar el edema, en las etapas agudas, es decir, cuando el cuadro está empezando, que es muy reciente, no se recomiendan el uso de vendajes porque puede causar, si se pone demasiado apretado, obstruir la circulación en esa pierna o hacer que el propio vendaje expulse, o sea, impulse el trombo hacia arriba. Ahora, el tratamiento, la piedra angular del tratamiento es la anticoagulación, es decir, dar medicamentos que van a hacer que las venas, que la sangre no siga existiendo, no se siga extendiendo en ese trombo, que el coágulo no siga creciendo, que se quede del tamaño que está. ¿Cuáles son las alternativas? Ahorita vamos a hablar cada una de ellas sobre los diferentes tipos de anticoagulación. La trombolisis y la trombectomía venosa son otras opciones y ya la doctora Lisa Ochoa nos acaba de avisar, nos acaba de informar cuáles son las opciones para este tipo de cosas. Primero vamos a hablar, ¿cuál es el anticoagulante ideal? El anticoagulante ideal es aquel que sea fácil de aplicar, que se dé de una sola dosis, que no tenga interacciones con otros medicamentos o con cosas de comida, que sea seguro, que sea controlable, es decir, que yo pueda encontrar una relación exacta de dosis-efecto en cada paciente, que yo lo pueda revertir, que sea barato, que por lo menos no sea tan costoso, que sea seguro para todas las edades, que yo lo pueda usar en pacientes renales o en pacientes con problemas de hígado
Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, doctor, ¿cuál es ese anticoagulante? Bueno, la respuesta es esta: no existe. Sí, a la fecha no tenemos el anticoagulante ideal. El anticoagulante que cubre todas estas características que mencioné que debe tener el anticoagulante ideal no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, nada más es para que se den una idea, aquí están todos los diferentes tipos de anticoagulantes que vamos a hablar más adelante, y cada uno tiene efectos favorecedores por un lado, pero tiene efectos adversos por el otro, requiere ajustes de las dosis en ciertos pacientes y con mayor o menor riesgo de complicaciones, principalmente de sangrado, que es la principal complicación de los anticoagulantes. Al evitar que la sangre se coagule, pues pueden llegar a favorecer la presencia de un sangrado o que un sangrado sea incontrolable. Entonces, los medicamentos anticoagulantes que tenemos es la heparina no fraccionada, es el primero que se usó a través de los tiempos, está aprobado. Se puede aplicar por dos vías. Una son inyecciones subcutáneas. El problema es que su duración es muy corta, se tiene que estar aplicando cada 4 horas, entonces se tiene que estar inyectando al paciente cada 4 horas, que si uno es el paciente dice, hey, no me encantaría la idea. La otra alternativa es ponerlo dentro de la vena a través de una infusión. Entonces se coloca, como cuando a cualquiera de nosotros que hemos estado en un hospital, que nos ponen un suero en una vena, y por ahí se coloca una dosis alta, que es un bolo calculado al peso de cada paciente, y después se coloca en una infusión, es decir, a cierto ritmo cada hora se va pasando. ¿Cuál es el problema de esto? Es que hay que estar tomando exámenes de control seriados para ir ajustando la dosis y de repente hay que subir la dosis del anticoagulante o bajarla. El siguiente son las heparinas de bajo peso molecular. Estas son las típicas inyecciones que han visto que que le ponen al paciente en la panza o que se le ponen en los muslos, ¿sí? Se pueden aplicar 1 o 2 veces al día, dependiendo de las características de cada paciente. Los siguientes son las pastillas tomadas, que es el grupo que se llama antagonistas de vitamina K. Estos se tienen que empezar de 4 a 6 días después de que se inició ya con un tratamiento con anticoagulantes, y se tiene que empezar con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, y después se va cambiando. El problema que tienen los anticoagulantes orales, los antagonistas de vitamina K, es que tienen muchas interacciones con prácticamente cualquier medicamento, y con algunos sube el efecto del anticoagulante, con otros baja, y también tiene restricciones importantes con la dieta, ya que el consumir en exceso cierto tipo de medicamentos puede hacer que el efecto de estos anticoagulantes suban o baje. Y más recientemente, tiene como 10 años, salieron al mercado un nuevo grupo de anticoagulantes que se llaman anticoagulantes orales directos, que tienen ciertas ventajas con respecto a todos los anteriores que hemos mencionado, tienen un poco mejor de seguridad, pero aún así no están exentos de complicaciones y hay pacientes en los que no se puede usar. ¿Sí? La anticoagulación se tiene que mantener por un periodo de 3 a 6 meses mínimo, dependiendo de las características de cada uno de los pacientes. Entonces, aquí tenemos en esta gráfica, en el momento en el que se diagnostica un paciente con trombosis, el manejo inicial se tiene que dar inmediatamente y después se da el tratamiento primario, que como les digo va de 3 a 6 meses. Y dependiendo ahí de las características de cada paciente, después hay que analizar qué fue lo que causó la trombosis en este paciente y ver la ventaja o la desventaja de seguir con la anticoagulación. Muchos pacientes dicen, no, doctor, yo me siento bien, mejor me quedo con el anticoagulante. Y no es así, porque les digo, los anticoagulantes no son medicamentos inocuos y pueden tener efectos adversos no deseados. Entonces, aquí esto no es importante para ustedes, pero digamos, es para que vean los diferentes esquemas de tratamientos que tenemos con los diferentes tipos de anticoagulantes y cuáles son los que se pueden usar a largo plazo. Una cosa que es sumamente importante y que quiero que entiendan, porque es una gran duda que llegan con prácticamente todos los pacientes que llegan al consultorio. Los anticoagulantes no disuelven los coágulos, no los deshacen. Los medicamentos que disuelven los coágulos son aquellos que mencionó la doctora Lisa Ochoa, que se llaman trombolíticos. Eso sí, deshacen los coágulos, pero pueden causar sangrados y están indicados en situaciones muy precisas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los anticoagulantes? ¿Para qué los usamos? Porque evitan la progresión del coágulo, y al evitar que el coágulo siga creciendo, evitan que el coágulo siga tapando otras venas y comprometa más el retorno venoso. Después el trombo, como les decía, se fija a la pared de la vena y es el propio cuerpo el que lo va a reabsorber, ¿sí? Pero si nosotros tenemos
pan tostado, es imposible volver a hacer harina. Entonces, ¿cómo se recanalizan estos trombos? Se le van haciendo pequeños agujeritos a través del trombo y a través de esos pequeños agujeritos va a empezar a pasar el flujo de la sangre. Y esto es lo que va a ir haciendo que gradualmente se vaya haciendo cada vez más grande este flujo y que llegue a pasar más sangre, aunque generalmente en la mayor parte de los casos, como nos van a hablar un poquito más adelante, siempre queda una cicatriz o una evidencia en el Doppler, en el estudio de ultrasonido, en donde se ve un sitio donde es probable que haya habido ya alguna trombosis. Ahora, ¿cuáles son las secuelas o las complicaciones que puede presentar esto? Pues dependen del grado de la insuficiencia que deje, es decir, ya vimos durante todas estas pláticas del día de hoy lo de las válvulas, cómo funcionan las válvulas para evitar que la sangre se regrese. A mayor daño valvular causado por la trombosis, pues mayor insuficiencia y mayor severidad del síndrome postrombótico. ¿Qué es el síndrome postrombótico? Ahorita en las próximas dos pláticas, el doctor Vladimir les va a explicar qué es el síndrome postrombótico. Una cosa que es muy, muy importante con los anticoagulantes es que nunca hay que automedicarse. Los anticoagulantes son medicamentos muy, muy delicados y muy, muy peligrosos. Entonces, siempre se tienen que prescribir en presencia de un médico que esté. Ay, excelente, ahora vente a una prensa. Y otro dato, la aspirina, el clopidogrel y este tipo de medicamentos no son medicamentos anticoagulantes, son medicamentos que se llaman antitrombóticos. Sí inhiben hasta cierto grado algunas partes de la coagulación, pero su efecto de acción es completamente diferente, entonces por eso no se consideran como anticoagulantes. Muchas gracias.